Formulación del presupuesto general del Estado. Componentes de la llave presupuestaria. Al realizar la formulación presupuestaria se debe registrar los siguientes componentes: dirección administrativa, dependencia o instancia encargada de la supervisión del proceso. Unidad ejecutora. Se asigna al área funcional que demanda y utiliza bienes y o servicios, encargada de la ejecución presupuestaria. Juntas se entienden como el componente organizacional. Programa, proyecto y actividad. Son códigos numéricos asignados de acuerdo a la estructura programática de la directriz. Juntos se entienden como el componente de relación con el POA. Finalidad y función. Refleja el gasto según la naturaleza de los bienes y servicios que produce y presta el Estado a la población, plasmando la finalidad del gasto. Entidad de transferencia. Toma el valor de 0, gasto que es ejecutado por la entidad, 6 al 4601, transferencia a una entidad pública, o 999, transferencia al sector privado. Juntos se entienden como el componente del destino. Fuente de financiamiento. Refleja el origen de los recursos. Organismo financiador. Quien financia. Juntos se entienden como el componente de financiamiento. Finalmente, el objeto del gasto, reflejado en partidas presupuestarias que representa el insumo que se requiere para realizar el proceso de producción. Este es el componente del proceso de producción. La categoría programática. Es un componente de relación con el POA. El programa corresponde al máximo nivel. Este refleja un propósito esencial de la red de acciones presupuestarias que ejecuta una entidad. También expresa una contribución al logro de los objetivos de la política pública, a través de la provisión de bienes y servicios. Se conforma por la agregación de actividades o proyectos. El proyecto, representado con el código SISIN, comprende la fase de ejecución de un proyecto de inversión pública, lo que implica la preinversión, continuidad y cierre del proyecto. La actividad representa las acciones que contribuirán al programa. Su producción puede ser terminal o intermedio, y está conformada por gastos de funcionamiento, así como gasto corriente. Las actividades están relacionadas con las acciones de corto plazo, establecidas en el POA. Estructura programática. Las entidades del sector público, de acuerdo a su nivel institucional y competencias, tienen a disposición la siguiente estructura programática. Administración central. Comprende programas del 0 al 9, donde se destinan los gastos de funcionamiento administrativo. Programas específicos institucionales, del 100 al 959, engloba actividades y proyectos de inversión específicos, dependiendo el nivel institucional al que pertenecen y según lo que establezca las directrices de formulación presupuestaria. Gestión de riesgo y cambio climático, del 960 al 969, aplicable a todos los niveles institucionales conforme a sus atribuciones y competencias. Activos financieros, Programa 97, la actividad 21 para provisiones financieras, grupo de gasto 50.000 activos financieros, y la actividad 22 para provisiones para gasto de inversión, objeto de gasto 99.100, provisiones para gastos de capital. Otras transferencias. Programa 98, donde las actividades del 1 al 20 serán para gasto corriente, y actividades del 21 al 40, para gasto de capital, se utilizará cuando la transferencia no esté asociada a un programa específico. Partidas no asignables a programas, deudas, Programa 99, donde la actividad 21 corresponde a deudas recurrentes y comerciales, la actividad 22, para la deuda interna, la actividad 23, para deuda externa, y la actividad 24, para deuda de capital. Estructura programática de gastos, para las entidades del nivel central del Estado. Las entidades del nivel central del Estado deben considerar dentro su estructura programática y en el marco de sus competencias y atribuciones los programas correspondientes. Se asignan los programas según las atribuciones y competencias de las entidades del nivel central del Estado, según los sectores a los que éstas pertenezcan. Solo las entidades que contribuyen de manera directa con el programa Desarrollo, Salud y Deporte apropiarán la actividad 98, Prevención, Control y Atención al Coronavirus, en dicho programa. El resto lo hará en su respectivo programa a excepción del 0. Los programas de promoción y políticas de género y protección social fueron creados a razón de que se visualice el presupuesto destinado a coadyuvar con dichas políticas. Programa 900, Niño, Niña y Adolescente, conforme el Código Niña, Niño y Adolescente, reconoce
desarrolla y regula el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente que se encuentren en el territorio nacional, para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad. 901. Juventud, con el objeto de garantizar a las y los jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, el diseño del marco institucional, las instancias de representación y deliberación de la juventud, y el establecimiento de políticas públicas. 902. Garantía a las mujeres una vida libre de violencia, establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. 903. Personas con discapacidad, garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral. Las entidades podrán apropiar la actividad 93, inserción laboral personas con discapacidad, en su respectivo programa según corresponda, sin que sea directamente en el programa 903, para dar cumplimiento a la Ley 9.77, de 26 de septiembre de 2017, de inserción laboral y de ayuda económica para personas con discapacidad. 904. Personas adultas mayores, regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección. 905. Trata y tráfico de personas. Para proteger los derechos fundamentales de las víctimas, se establece un marco que incluye medidas de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal. El órgano ejecutivo en el marco de sus competencias garantizará gradualmente recursos del Tesoro General de la Nación a entidades públicas responsables, mientras que el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas buscará financiamiento internacional dentro de la política y estrategia plurinacional. Los ingresos derivados de la confiscación de bienes vinculados a estos delitos serán destinados conforme a la legislación vigente, y tanto el nivel central como las instituciones descentralizadas deberán incluir los recursos necesarios en sus presupuestos anuales de planificación operativa. Del 906 al 959, otros vinculados a promoción y políticas de género y protección social. Otros no contemplados en los anteriores programas. Los códigos de la finalidad y función están asignados de acuerdo al sector que está asociado al programa. La descripción de los códigos se encuentran en el clasificador de finalidad y función. Los códigos del sector económico están asignados de acuerdo al sector que está asociado al programa. Su análisis deriva del clasificador de sectores económicos. Es necesario tomar en cuenta que los recursos provenientes de apoyo presupuestario sectorial, APS, en gasto corriente se deben apropiar las actividades, 101 en adelante, en los programas que correspondan, de acuerdo a su finalidad. En lo que respecta a gasto de inversión, se deben apropiar a los programas correspondientes. Se debe recordar que los programas 10 al 96 no podrán ser apropiados ni utilizados. El presupuesto por programas orientado a resultados tiene como base el presupuesto por programas y se complementa con técnicas de una presupuestación por resultados. Las entidades deben realizar una mejor distribución de su presupuesto a nivel de programa. Se permite mejorar la relación de los planes y la presupuestación de mediano y corto plazo, identificar con mayor precisión la producción de bienes, servicios o normas del sector público, entre otros. Con este enfoque, las entidades deberán realizar una mejor distribución de su presupuesto a nivel de programa. Todos los programas institucionales deberán contar con un presupuesto integral claramente identificado, es decir, con el detalle de costos destinado a la contratación de personal y gastos de funcionamiento con el objeto de disponer con información clara y medible. Presentación y aprobación de los presupuestos institucionales plurianual y anual. Las entidades públicas deben registrar el presupuesto plurianual ajustado y anual articulado en el SIGEP-ICISIN web, para presentarlo al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Planificación del Desarrollo, según corresponda. Se debe remitir la disposición normativa que apruebe el presupuesto institucional plurianual ajustado, el POA y el anteproyecto de presupuesto institucional anual 2025, emitida por la máxima instancia legalmente facultada en formato físico o digital. Los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos y adicionalmente remitirán el pronunciamiento de la instancia de participación y control social para el POA y presupuesto institucional anual en formato físico o digital. Requisitos para el presupuesto institucional anual. Memorias de cálculo,
de las estimaciones de recursos y programación de gastos anuales concordantes con el presupuesto plurianual. Convenios. Y o normativa legal vigente que respalden los créditos y donaciones, cuando corresponda la no objeción del organismo financiador. Documentación de respaldo de todas las transferencias a recibir y otorgar, así como los convenios vigentes, cuando corresponda. Escalas salariales, planillas presupuestarias y organigrama vigentes. Memorias de cálculo para el presupuesto de personal eventual y consultorías de acuerdo a los formularios 5, 6 y 7. Para el resto de objetos del gasto, las entidades del nivel central del Estado y empresas públicas deberán presentar el formulario 11. El formulario 13, para las entidades que registren saldos de caja y bancos. Adicionalmente, para proyectos de inversión, los dictámenes y el reporte del registro del presupuesto en el SICIN, web, y cuando corresponda, los convenios. Requisitos para el presupuesto institucional plurianual ajustado. Diagnóstico de la situación actual física y financiera de la entidad. Identificación de niveles organizacionales responsables del logro de las metas de mediano plazo. Presupuesto de recursos y gastos plurianuales globales 2025. Reportes del SICIN, web, correspondientes al presupuesto institucional plurianual del anexo 2, de las directrices. Memorias de cálculo de las estimaciones de recursos específicos, donaciones, créditos y otros recursos. Se debe tomar en cuenta que, los órganos rectores en el marco de sus atribuciones, efectuarán las siguientes acciones. Ajustarán los anteproyectos de presupuesto de recursos y gastos de las entidades del sector público, cuando incumplan con el registro del presupuesto en el SIGEP o SICIN web. El envío de la norma de aprobación del proyecto de presupuesto institucional. El envío de la documentación requerida para la presentación del presupuesto plurianual ajustado. El envío de la documentación requerida para la presentación del presupuesto institucional anual. Lo referente a los requisitos y consideraciones respecto a la inversión pública. Requerimientos plasmados en las directrices de formulación presupuestaria, así como en la consolidación del proyecto de PGE. A fin de concluir con el proyecto del PGE, y garantizar los recursos para la siguiente gestión fiscal, registrarán el presupuesto institucional de las entidades que no envíen su presupuesto institucional plurianual, POA y presupuesto anual, dentro los plazos establecidos. Efectuarán el registro en los objetos del gasto de provisiones, cuando el presupuesto sea presentado en medio físico y no se encuentre registrado en el Sistema Oficial de Gestión Fiscal. No considerarán los proyectos y programas de inversión pública que no cuenten con financiamiento asegurado. No se permite la contratación de personal eventual para funciones administrativas, salvo los casos de proyectos, misiones y programas específicos. Los derechos y obligaciones de los mismos están regulados bajo contrato y no así bajo la Ley del Estatuto del Funcionario Público. Las consultorías por producto están destinadas a tareas especializadas, no recurrentes, no podrán ser contratadas por la misma entidad, en más de un contrato al mismo tiempo. Los consultores individuales de línea podrán ser contratados para el desarrollo de funciones sustantivas o programas específicos conforme a la Ley 856. Sobre los refrigerios, considerar los decretos supremos 22, 19 y 45, 13 donde establecen el monto diario como asignación máxima de recursos, para su pago en las entidades y empresas del nivel central del Estado. En el caso de pasajes y viáticos para particulares, la Ley 12, 67, autoriza a entidades específicas erogar este tipo de gasto. La compra de vehículos debe ser autorizada mediante decreto supremo expreso. Las transferencias público-privadas deben contar con la norma de autorización expresa. Conforme a lo establecido en la Ley 164, las entidades públicas pueden presentar su presupuesto institucional plurianual ajustado, plan operativo anual y presupuesto institucional 2025, en medio digital a través de la firma digital. Para lo cual, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas habilitó la siguiente dirección electrónica oficial: